Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos a nuestra estación de Doctrina Profunda. Lo que veremos hoy es una pregunta de un oyente que dice: mi consulta es, si el mal fue creado por Dios, ya que Dios nos da libre albedrío, y asimismo se lo dio a Satanás y a otros ángeles, y Satanás eligió lo malo, por eso fue echado del cielo. ¿Satanás no sería creador del mal, sino solo un engañador? Muchas gracias, dice este oyente. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? ¿El mal fue creado por Dios? Una. Dios le dio libre albedrío y dice, Satanás eligió lo malo. ¿Satanás no sería el creador del mal, sino un engañador? Bueno, estas serían sus dos consultas, básicamente. Si Dios es el que creó el mal, o en todo caso Satanás simplemente sería un engañador. Como toda respuesta tenemos que ir a la palabra. Dice la Escritura en Isaías 45:5 en adelante al 7: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esto es el libro de Isaías, en el capítulo 45, desde el versículo 5 al versículo 7. ¿Qué podemos extraer de aquí? Bueno, principalmente que el Señor está hablando de su enorme amplitud y grandeza. Dice que fuera de Él no vamos a encontrar absolutamente nada, es decir, dice Dios, ninguno más hay, soy yo, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, ninguno más que yo, dice el 6, y el versículo 7 dice, yo soy el que hago la luz y las tinieblas. Este ha sido un error básico que ha cometido muchos, entre ellos Alducin, que lo hemos rebatido bíblicamente, para que la gente no tome enseñanzas de Alducin, referente a ciertos temas que no tiene una confusión muy grande, que dice que Dios le quitó el mundo, porque en el primer versículo, Génesis 1:1, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Entonces dicen, ese era el mundo que ya Dios lo había perdido y lo había recuperado, y estaba entonces todo oscuro, negro, porque Dios es luz. Pero sin embargo ignoran Isaías 45:6, 7 en este caso. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Entonces Dios mismo está diciendo que hace la luz y las tinieblas. Luego dice, por lo cual cuando uno encuentra en toda la Biblia cualquier concepto de oscuridad y de luz, siempre es Dios. No se olviden que dice la Escritura, y aunque me fuese a lo más profundo y dijere, tinieblas me encubrirán, he aquí, allí tú estás. O sea, Dios está en lo profundo, en lo alto, en lo bajo. No hay lugar donde no esté Dios. Fíjense luego las bendiciones de José. Les doy tips para que ustedes después los busquen y los desarrollen. Cuando bendijeron a José, dijeron, las bendiciones de José son las bendiciones de lo alto, la bendición de la tierra, de los mares, la bendición de los abismos. ¿Cómo bendición de los abismos? Si el abismo era considerado algo malo, pero Dios está en todas partes.
Dice Dios, yo lo abarco todo, no hay un reino de Satanás, no hay un lugar donde yo no reine. Y el único lugar donde Dios aún no reina es en los corazones de los hombres que no le creen. En todo lo demás, Dios es Dios. Ha sido vencido Satanás en los aires y cayó por tierra. Fíjense otra traducción, y esto es importante porque aquí hay un problema que les digo a los amigos que lo investiguen y lo estudien, mucho más a los maestros, a los que estudian teología, doctrina profunda. Dice Dios que formó la luz y creó las tinieblas. Esta frase es una llave maestra para entender muchos textos bíblicos, no se olviden. Que hago la paz y creo la adversidad. Esta segunda frase en Isaías 45:7, algunas traducciones lo traducen: que hago la paz y que creo el mal. Es decir, como Dios mostrándose como el mal es parte de él también. Pero algunos consideraron que esta palabra mal iba en contra de la doctrina bíblica. Entonces prefirieron traducir creo la adversidad. Porque dijeron adversidad no es lo mismo que crear el mal. Sin embargo, cuando sigamos avanzando verán que se metieron en un gran problema y es lo mismo. Otra versión de la Reina Valera traduce que hago la paz y crío el mal. Y así vamos a encontrar, algunas hablan de calamidad, bienestar y calamidad, otros hago tiempos buenos y tiempos malos, otros hablan de paz y calamidad, desdicha y paz, pero la Reina Valera acertadamente en las primeras versiones tradujo el mal. En la 1960 corrigieron y pusieron la palabra adversidad. Pero en la 2017 vuelven a poner yo soy el que creó el mal. Y ahí volvieron a acertar como habían acertado en las primeras traducciones. ¿Por qué digo que acertaron? Porque Dios, doctrinalmente, decir que crea la desgracia, la adversidad, los momentos malos y los momentos buenos es exactamente lo mismo, señores. Tengan en cuenta esto. Si Dios no creó el mal y solo creó la adversidad, entonces el mal se lo pide prestado a Satanás. ¿Cómo Dios va a usar herramientas de Satanás cuando tiene que hacer venir el mal sobre una nación, fuego, juicio final, la inundación, el diluvio, el Datán y Abirán que traga la tierra, etcétera, cualquier otro juicio de Dios contra su pueblo, contra otros pueblos, como cuando le caían piedras del cielo, granizo que mató a mucha gente? Si nosotros doctrinalmente decimos que Dios no crea el mal, estamos diciendo una terrible herejía, porque estamos diciendo que Dios le pide prestado el mal al que lo inventó, que es Satanás, para castigarnos con el mal, y tomó una herramienta del diablo es como pide un cinto ajeno, digamos, ¿no? Él no inventó el cinto o la vara para corregirnos. Entonces va y la pide a la vara de Satanás, dice, vos inventaste el mal, los llantos, el dolor, por lo cual dámelo un ratito, castigo a mi pueblo o castigo a otra nación pagana, listo, ya está, no lo uso más. Entonces después de tanto tiempo, otra vez Dios agarra y toma la vara que no es de él. No, señores, decir esto es una herejía con todas las letras. Y por eso muchos han tenido cuidado al traducir 45:7 de Isaías, y cuando antes habían traducido que hago la paz y creo el mal, luego entonces dijeron, no pongamos mal porque si no vamos a decir como que Dios es un Dios que malo, que creó cosas malas. Entonces tradujeron adversidad. El término es muy amplio, la palabra correcta es mal. Dios crea la paz y crea el mal, o la calamidad o la desgracia, es lo mismo. Porque si nosotros queremos separar, de decir no, si decimos solo la palabra mal, es del diablo. Y si decimos calamidad, desgracia, momentos malos, es de Dios. Entonces quiere decir que Dios no inventó el mal, que para hacer descender juicio o calamidad o peste va y se la pide prestada a Satanás, que él la inventó. ¿Que Satanás crea ahora algo? Satanás no crea nada. Estudien este texto
les recomiendo que vayan a las diferentes traducciones y van a encontrar varias traducciones que han puesto la palabra mal, como inicialmente la Reina Valera en las primeras versiones la había traducido y luego la cambiaron. La versión King James dice que hago la paz y creo el mal, evil. El Strong es el H7451, habla el mal. Correctamente la traducción King James, que es como la Reina Valera, pero esta es en inglés, correctamente traduce. Igual correctamente tradujo las primeras versiones de la Reina Valera, pero después algún traductor que no sabe de doctrina dijo, no, cambiémosla porque si no va a quedar como que Dios es malo y que Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero Dios te está diciendo aquí, yo soy Jehová, ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo, dice, desde que nace el sol hasta que se pone, es decir, del día y la noche, nadie más. Formo la luz, las tinieblas, es decir, luz y oscuridad, todo es mío. Paz y maldad, paz y adversidad, paz y dolor, todo es mío. Yo soy el que hago todo, por eso soy Dios. Fuera de mí no existe nada. Investiguen este pasaje, aquel que quede duda todavía. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien. En el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Estamos entonces en Eclesiastés 7, versículo 14. Siempre traten de investigar en párrafos originales y comparar con otras versiones, y si no, ir al texto en sí mismo. Entonces de esa manera van a poder tener una idea mucho más certera de lo que es. ¿Qué es lo que nos dice Eclesiastés 7:14? Dice, yo soy el que hago el bien, las cosas buenas, y soy el que hago las cosas malas. No se la pido prestado al diablo. El diablo no inventó la adversidad o lo malo. Yo inventé y he creado todo esto, y de esta manera entonces lo hago. Dios dice, en el día del bien gozar del bien, en el día de la adversidad, en el día del mal, considera, dice. Dios hizo tanto como lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Por si no te queda claro, finaliza el versículo diciendo, para que el hombre no encuentre nada fuera de Dios. No diga, pero todos estos juicios y cosas malas y castigos no la inventó Dios, la inventó otro. No, dice Dios, fuera de mí no hay nada. Yo estoy en la luz y en las tinieblas, en lo bueno y en lo malo. Para que el hombre fuera de Dios no encuentre absolutamente nada. En el día del bien, hay versiones que dicen en el día de la adversidad, lo traducen en el día del mal, traducen más acertadamente, varias versiones, que hay muchos traductores que le han tenido miedo al poner la palabra mal, cuando en primeras ediciones o en primeras traducciones usaron la palabra mal, mas luego dijeron, no, poner esto es querer mostrar a un Dios no es, como un Dios que no es amor. El castigo es parte del amor, todo padre lo sabe, la corrección es parte del amor. Ezequiel 28:14, por último, dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. No dice hasta que tú inventaste el mal. Dice que se te encontró en ti algo que ya existía, la capacidad de escoger lo bueno y lo malo. Cuando Dios crea lo bueno, por contraposición, todo lo que no está en parte de lo bueno es malo. Cuando se hace una ley, se dice, esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Cuando de repente delitos que están tipificados, como se llama, es decir, escritos, toda persona que matare a otra persona, etcétera, o toda persona que violentamente robare a otra persona con la fuerza o con violencia o con fuerza en las cosas, etcétera. Entonces se va poniendo una descripción a manera de que cada vez que se cubra eso,
la persona entonces amerita el castigo que está escrito en ese código. En el caso de la Biblia, existen también escritos en la ley lo que el hombre no podía hacer. Pero también, fíjense, en el huerto del Edén, Dios les dice, ustedes pueden comer de todo árbol, de este no. Luego Jesús dice, ustedes tienen que amar a su prójimo. Entonces todo lo que no esté dentro del amor no es habilitado por Dios. La definición se hace, y como es muy larga, muy extensa, no se puede tipificar porque es extensa, no es cuidarse de un arbolito o cuidarse de comer solo de ese arbolito. Dios dice, háganle bien al prójimo y bondad, como quieras que los hombres te traten a vos, trata a vos a los hombres, a las personas. Todo lo que está afuera es pecado. Entonces, cuando Dios crea el bien, por definición, todo lo que está de esa línea para afuera es transgredir la norma de Dios. Queda constituido también el mal. Cuando Dios crea la luz, todo lo que no tiene alcance, si esa luz tiene un alcance de un planeta, de 100 planetas, todo lo que está fuera de ese alcance se transforma automáticamente en tinieblas. Entonces, Dios crea tanto lo uno como lo otro. Dice la Escritura que en Satanás, en Ezequiel 28:14, fuiste perfecto en tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Ya la maldad existía, estaba, la definición de lo malo estaba. El no obedecer la norma de Dios automáticamente es caer en lo malo. Entonces, ante la pregunta, mi consulta es, ¿el mal fue creado por Dios? Claro que fue creado por Dios. En el momento que Dios define lo bueno, lo que no está definido dentro de lo bueno, automáticamente pasa a ser lo malo. En el momento que vos marcás tu terreno, automáticamente marcás lo que no es tu terreno, que es algo básico. En el momento que vos trazás una línea y decís, este cuadradito es mío, por definición, lo que está fuera de ese cuadradito ya no es tuyo. Satanás no sería el creador del mal, sino solo un engañador correcto. Satanás nunca creó el mal. Es nada más una persona que cayó y un engañador. Solo es esto. Dios no usa una herramienta creada por Satanás. El mal no es creado por Satanás. Todo lo que Dios usa es de él. Fuera de él el hombre no va a hallar nada. Dice, Dios lo cubre todo en todo y es parte de un mismo plan. La desobediencia, el castigo, la corrección, el juicio, es parte de un mismo plan. Solamente que Dios define el mal, pero Dios no es tentado por el mal, ni Dios le desea el mal a nadie porque Dios es amor. Y todo lo que no corresponde al amor queda definido como lo merecedor de un castigo. Hasta aquí nuestra doctrina profunda basada en la pregunta de un oyente, y aquellos que quieran pueden seguir profundizando en los textos según las referencias que les hemos brindado. Nos vamos.